Hermanos, buenos días. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Reciban un cariñoso saludo de parte de mi esposa, de mi hijo, y pues agradecemos a Dios que a través de este medio tenemos la oportunidad de compartir de la palabra para seguir edificándonos. Hermanos, hoy nos toca dar un tema, me corresponde dar un tema, que el tema es la santificación. Y hermanos, pues antes de iniciar el tema, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración para que Dios dirija este estudio, esta prédica, este tema, y sobre todas las cosas podamos ser edificados y desafiados por medio de su palabra para que nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente. Hermanos, pues vamos a orar. Inclinen sus rostros y hagamos una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, nuestro Dios, a través de este medio. Gracias por la oportunidad, nuestro Dios, que me das en este momento. Te pido, nuestro Dios, que tu Santo Espíritu sea el que hable por medio de mí. Pon palabras entendidas y claras, nuestro Dios, y que sobre todo tu palabra sea la que transmita el mensaje verdadero, Señor, hacia los corazones de cada uno de nosotros. Te agradecemos y lo ponemos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues una vez más, sabemos que por la situación que se está viviendo de la pandemia ha sido imposible congregarnos como iglesia para alabar a nuestro Dios. Yo creo que muchos de nosotros extrañamos cantar esas preciosas alabanzas juntos como iglesia. Sin embargo, por la situación que se está viviendo mundialmente, ha sido un tanto imposible poder congregarnos. Pero algo maravilloso, hermanos, es que pues la palabra de Dios jamás ha sido detenida. Ahora a través de este medio podemos compartir de la palabra. Y bien, pues como les decía, el tema que me toca compartir en esta mañana, ya tarde, hermanos, es el tema de la santificación. Y es un tema que seguramente al término de la prédica estaremos analizando bien nuestras vidas, seremos desafiados a hacer cambios importantes en nuestra vida. Y hermanos, pues vamos a ver primeramente cuál es el significado de la palabra santificación. Y la palabra santificación, hermanos, su significado es separados, el significado es poner aparte, separación, pero tiene aún un significado más profundo, hermanos, que es el significado de santificación, es el proceso de separarse de lo común, de lo inmundo, para el servicio de Dios. Ese es el significado con más profundidad, hermanos, de la palabra santificación. Y es importante que quede claro en nuestra mente y en nuestro corazón cuál es el propósito de que nosotros vivamos una vida en santidad. No solamente es separarnos, no solamente es apartarnos de las situaciones que sabemos que no le agradan a Dios, sino que estemos conscientes que es el proceso de separarnos de lo común, de lo inmundo, pero con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es servir a nuestro Dios. Bien, hermanos, en la palabra de Dios, en Juan capítulo 17, versículo 17, hermanos, palabras expresadas por el Señor Jesús, donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, son palabras expresadas por el Señor Jesús, donde prácticamente vemos a nuestro Señor Jesús diciendo estas palabras. Prácticamente dice: Padre, ponlos aparte para ti mismo y para tus santos propósitos. Hermanos, cuando tú y yo fuimos rescatados, cuando tú y yo fuimos alcanzados por la gracia de nuestro Dios, no fuimos alcanzados nada más porque sí, nada más simplemente porque sí. No es así, hermanos, es porque Dios nos alcanzó con un propósito, y todo esto tiene que ver con sus santos propósitos, hermanos. Por eso, en esta palabra donde vemos en Juan capítulo 17, versículo 17, donde son palabras del Señor Jesús, donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, como vemos aquí, la palabra de Dios prácticamente está diciendo el Señor Jesús: tómalos aparte para ti mismo y para tus santos propósitos. Y hermanos,
Existe toda una familia de palabras relacionadas con esta palabra de santificación. Yo creo que muchos de ustedes ya la habrán notado, habrán considerado estas palabras. Por ejemplo, por mencionar algunas: santo, santificación, santidad, también consagrar, consagración, consagrado. Todas estas palabras vienen relacionadas entre sí y prácticamente, hermanos, básicamente tienen el mismo significado, que es poner aparte o separación, separados. Y hermanos, si nosotros quisiéramos poner algunos ejemplos de la palabra de Dios acerca de esta palabra relacionados con la santificación, podemos recordar en el Antiguo Testamento cuando Dios santificó el séptimo día. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 3. También podemos recordar que todos los primogénitos del hombre, de los hombres, hermanos, y de todo animal tenían que ser consagrados a Dios, y esto podemos ver la cita en Éxodo capítulo 13, versículo 2. Y también podemos recordar el tabernáculo y todos sus utensilios habían sido santificados, eran santificados para Dios. Hermanos, esto lo vemos también en Éxodo capítulo 40. Y hermanos, pues también en el Nuevo Testamento encontramos algunos ejemplos, sobre todo relacionados con la santificación de las personas. Es más, tenemos un ejemplo vivo que es nuestro Señor Jesucristo. Dios santificó a Cristo y lo envió al mundo. Y me gustaría que viéramos esta cita, hermanos, para ver esta gran verdad que tiene que ver esta palabra relacionada, de este versículo relacionado con la palabra santificación. Me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 10, versículo 36. Juan capítulo 10, versículo 36, y dice así: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Al que el Padre santificó. Ahí vemos esta expresión acerca de la santificación de las personas, y aquí vemos que Dios mismo santificó al Señor Jesús, a Cristo, para enviarlo al mundo. Y ahí vemos esta cita respaldando esta gran verdad, que es Juan capítulo 10, versículo 36, hermanos. También vemos Jesús mismo se santificó, y lo podemos ver en Juan capítulo 17, ahí más adelante de este mismo libro que estamos viendo, Juan capítulo 17, versículo 19. Y dice así, Juan 17, 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahí vemos una vez más la palabra santificación. Relaciona estos versículos que van relacionados con la palabra santificación, palabras relacionadas con la santificación de los hombres. Y por poner algunos ejemplos, poniendo el mismo ejemplo del Señor Jesús, ahí vemos respaldándolo con estos versículos, hermanos. Bien, pues como manera de introducción, lo que acabo de mencionar, hermanos, una vez teniendo en mente cuál es el significado de la palabra santificación, una vez que hemos relacionado con otras palabras y que básicamente el significado es el mismo, una vez que ya hemos visto algunos ejemplos de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, entremos de lleno al tema. Y para esta ocasión me gustaría hablar de los 4 tipos de santificación, porque es importante tener en mente y tener claro estos 4 tipos de santificación, porque es bello, hermanos, reconocer cómo es nuestro Dios y cómo todo tiene perfectamente controlado aún en nuestras vidas. Y hermanos, pues me gustaría primeramente que sepan estos 4 tipos de santificación. Los voy a enumerar y después estaremos hablando uno por uno. Primero es la santificación preconversión. Santificación preconversión. La segunda es santificación posicional. La tercera es santificación progresiva o práctica. La cuarta es santificación perfecta.
Hermanos, ahí están los 4 tipos de santificación y de las cuales estaremos desarrollando nuestro tema. Después sacaremos una aplicación para nuestras vidas. Hermanos, pues hablaremos primeramente de la santificación preconversión. Y hermanos, mucho antes de que una persona nazca de nuevo, hermanos, el Espíritu Santo ha estado obrando en la vida de él, poniéndole aparte, separándolo para Cristo. Mucho antes de que una persona nazca de nuevo, hermanos, tú y yo, mucho antes de que nosotros naciéramos de nuevo, hermanos, el Espíritu Santo estuvo trabajando para ponernos aparte para pertenecer a Cristo. Y es hermoso saber esto, que mucho antes de que tú conocieras aún de las Escrituras, mucho antes que conocieras a Cristo, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en esa santificación preconversión. De hecho, si nosotros recordamos en Gálatas capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo se dio cuenta, hermanos, que él había sido puesto aparte mucho antes de nacer. Me gustaría que fuéramos a esta cita para ver esta gran verdad. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Imagínense, yo me pongo a pensar, cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras, qué gozo habrá sentido en su corazón cuando él ya tenía esta convicción, esta certeza de que cuando a Dios le agradó, lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es un versículo donde el apóstol Pablo se da cuenta de que él había sido puesto aparte desde mucho antes de nacer. También, hermanos, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Pablo les recuerda a los de Tesalonicenses, hermanos, a los tesalonicenses, que había 3 pasos en la salvación de ellos. 1 era la elección de Dios, 2 era su santificación por el Espíritu y 3, su fe en la verdad. Y hermanos, acá notamos que esta santificación de ellos tuvo lugar mucho antes de que creyeran y sobre todo mucho antes de que fueran salvos. Ahí están 2 citas bíblicas que respaldan aquella santificación preconversión. Hermanos, Dios nos ha elegido. Hermanos, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios te eligió, Dios me eligió, Dios nos ha escogido, hermanos. Qué hermoso es saber que nosotros somos partícipes de esa santificación preconversión. Sabemos que el tiempo es de Dios, el tiempo perfecto es de Dios. Sabemos que llegamos a los pies de Cristo y muchas veces expresamos: ¿por qué no te conocí antes? ¿Verdad? Sin embargo, hermanos, es hermoso tener en cuenta y sobre todo conocer a través de la palabra de Dios que ya éramos partícipes de la santificación preconversión. Mucho antes, hermanos, de que tú y yo naciéramos del vientre de nuestra madre, mucho antes de que tú y yo naciéramos de nuevo espiritualmente, mucho antes de que tú y yo fuéramos salvos, hermanos, Dios ya te había escogido. Ya eras parte de esa santificación preconversión. Hermanos, recordemos, y me gustaría que fuéramos una vez más a la palabra de Dios, que es la base de nuestro estudio de hoy, en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29, hermanos, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué bello, qué bellas palabras del apóstol Pablo dirigidas a los romanos. También otra cita, hermanos, podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que me gustaría que fuéramos a Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Y dice así, vamos a leer desde el 3, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, una vez más, ahí dice esta palabra tan importante, en Él, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos, y sin mancha delante de Él. En amor, una vez más va a repetir una palabra importante relacionada con la santificación, preconversión. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y unas palabras tan hermosas que culmina el versículo 5. Y dice así, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, tú y yo no sabíamos nada, no existíamos, pero existíamos en la mente de Dios. Según el puro afecto de su voluntad, Él ya te había escogido. Y por eso, hermanos, vemos aquí esta relación de la palabra santificación, hermanos, preconversión, relacionada con estos versículos tan bellos, tan hermosos, hermanos, que realmente debe de llevarnos a la adoración y a la gratitud y decirle, Señor, gracias. Gracias porque antes de que yo existiera, yo ya existía en tu mente. Y había un propósito. Él nos eligió, Él nos escogió para un propósito. Bien, hermanos, pues este es el tema de la santificación preconversión. Vamos a hablar de la segunda ahora. La segunda es santificación posicional. Otro tema tan bello, hermanos, que debe de despertar en nosotros esa gratitud y adoración para nuestro Dios. La santificación posicional. Y esto, hermanos, ocurre en el momento que una persona nace de nuevo, inmediatamente, hermanos, es santificado posicionalmente. Inmediatamente, hermanos, somos santificados posicionalmente. Esto significa que por lo que respecta, hermanos, a su posición y a mi posición ante Dios, estamos perfectamente puestos aparte para nuestro Dios. Hermanos, separados del mundo porque nosotros ya estamos en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Primero acabamos de ver que ya existíamos en la mente de Dios, mucho antes de que naciéramos en el vientre de nuestra madre. Ahora, una vez que nacemos de nuevo espiritualmente, una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, inmediatamente eres partícipe de la santificación posicional, hermanos. Cuando una persona nace de nuevo, es perfectamente, hermanos, santificado posicionalmente. Si nosotros recordamos aquella historia tan bella, un tanto dolorosa y conmovedora del Señor Jesús, cuando está siendo crucificado, hermanos, a los lados tiene dos malhechores. Creo que todos sabemos esta historia. Si nosotros quisiéramos ver en todo su esplendor la santificación posicional, es justo en esta historia, hermanos, cuando el Señor Jesús en medio de dos malhechores, uno le injuriaba, que si era hijo de Dios se bajara de la cruz, que se salvara, que los salvara a ellos. Sin embargo, el otro, hermanos, le reconoce como Señor, y le pide un acto de misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hermanos, el Señor Jesús expresa unas palabras tan bellas, tan impactantes, tan conmovedoras, hermanos, tan bellas en el sentido de donde vemos
el poder de la gracia y la gracia en todo su esplendor. Y donde le dice desde hoy, no le dijo mañana, desde hoy estarás conmigo y en el mismo lugar que iba a estar el Señor Jesús, en el paraíso. Hermanos, qué bello, si nosotros quisiéramos ver y tener una historia que respalde la santificación posicional, creo que tenemos una bella historia, un evento que sucedió que fue real, hermanos, donde este malhechor, reconociéndolo como Señor, inmediatamente iba a estar con la hermosa compañía del Señor Jesús y en el hermoso lugar donde Jesús iba a estar. Hermanos, cuando alguien nace de nuevo, es santificado posicionalmente. Y así lo hemos sido usted y yo, hermanos. Cada verdadero creyente, hermanos, cada verdadero creyente es un santo y ha sido separado, hermanos, para el servicio de Dios. Cada verdadero creyente es un santo y ha sido separado para el servicio de Dios. Nosotros lo podemos ver en 1 Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo 2. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, hermanos. Y dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Se dan cuenta? Ahí viene dos palabras de las que hemos venido hablando que relativamente tienen el mismo significado. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los de que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí vemos en 1 Corintios esta gran verdad, hermanos. Aunque si recordamos, hermanos, la iglesia de Corintios, pues no precisamente llevaban una vida en santidad. Sabemos que toleraban el pecado, sabemos que había prácticas que no eran propias a un hijo de Dios. Sabíamos también que tenían pues maestros que negaban y enseñaban y negaban sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, aquí hay algo muy cierto. Independientemente de todo, en lo que respecta a su posición, ellos eran santos, ellos eran apartados, ellos ya eran hijos de Dios. Hermanos, también me gustaría que viéramos dos versículos. Ustedes pueden en casa enriquecer este estudio. En casa pueden buscar muchos más. Yo solamente puse algunos como para respaldar lo que vamos hablando, pero seguramente hay muchos más, hermanos, que ustedes pudieran irlos buscando allá en casa. Pero vamos a hablar de unos versículos que también hablan de la santificación posicional. Es en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y dice así, Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, con todos los creyentes. Más adelante en Hechos capítulo 26, versículo 18, también vemos, hermanos, otro versículo que respalda la santificación posicional. Hechos 26, 18. Y dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí vemos también, si quisieran apuntar una cita más, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. El autor de Hebreos, hermanos, también nos recuerda que nosotros fuimos santificados con una sola ofrenda, ¿verdad? Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hermanos, pues ya vimos dos, que es la santificación preconversión y santificación posicional. Ahora veamos la tercera, que es la santificación práctica. Hermanos, la santificación práctica progresiva, hermanos, se refiere a lo que debería
de realizarse en nuestras vidas diarias. Debemos de estar viviendo vidas separadas para Dios. Hermanos, tú y yo, como hijos de Dios, debemos de vivir día a día vidas separadas, pero para Dios. No solamente queda en que tú y yo nos abstengamos, nos separemos de las cosas que sabemos que ya no son propias para la vida de un creyente, sino que estemos conscientes que si nos separamos es porque queremos servirle a Dios. Entonces, hermanos, deberíamos estar viviendo vidas de separación para Dios todos los días de nuestra vida, hermanos, todos los días de nuestra vida. Siempre que vemos exhortaciones en la palabra de Dios de santificación, acerca de la palabra santificación, relacionadas más bien con la santificación, siempre que vemos exhortaciones, hermanos, debemos de tener la certeza que está hablando la palabra de Dios, hermanos, de la santificación progresiva o práctica. Me gustaría que viéramos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Y vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Perdón, estaba yo en 1 de Timoteo. Es 2 de Timoteo, capítulo 2, 21. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, fíjense, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, acabamos de ver que la santificación progresiva o práctica se refiere a lo que debería realizarse en nuestras vidas diarias. Debemos estar viviendo vidas separadas para Dios. Debemos de estar viviendo todos los días vidas separadas para Dios. Y aquí encontramos un versículo que respalda esta gran verdad. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia estas cosas, hermanos, será instrumento, fíjense, será instrumento para honra. Qué hermosas palabras de lo que nosotros podemos ser si es que vivimos una vida de santificación progresiva o práctica, si es que vivimos una vida en santidad. Qué hermosas palabras, cómo Dios nos ve, para qué seríamos útiles. Y dice que seremos instrumento para honra, santificado, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí viene hablando Timoteo, hermanos, aquí en el libro, en Timoteo viene hablando del obrero aprobado. Y hermanos, se dan cuenta cuando nosotros nos esforzamos a vivir una vida en santidad, a guardar nuestra vida, nuestra conducta, hermanos, seremos útiles para el Señor, seremos instrumentos de honra. Así que, hermanos, esa es una gran verdad. Pablo le decía a los corintios, hermanos, limpiémonos de toda contaminación. En 2 de Corintios, capítulo 7, 1, hermanos, Pablo les decía a los corintios, 2 de Corintios, hermanos, capítulo 7, versículo 1, Pablo le dice a los corintios, en 7:1, perdón, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense, hermano, qué palabras tan hermosas expresadas aquí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesa tenemos? Si nosotros recordemos una promesa. Una promesa es que Jesús vendrá por su iglesia. Es una promesa que nosotros vivimos con esa esperanza gloriosa
de que llegue ese momento, bueno, el apóstol Pablo te dice, mientras tanto, cuando dice así que, mientras tanto, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí habla de una santificación práctica. Cada día tenemos que perfeccionar. Hermanos, tú no puedes ser el mismo de hoy que el de ayer o el de hace una semana, el de hace un mes, el de hace un año. Tú no puedes ser el mismo. Tú y yo tenemos una gran tarea de vivir vidas separadas para Dios, de vivir en santificación constantemente, hermanos, perfeccionando nuestra santidad a través de la palabra de Dios. Hermanos, en esta misma línea, el apóstol Pedro también habla en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. En esta misma línea Pedro escribía, como aquel que os llamó es santo, vosotros, como aquel que os llamó ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, cuando dice la palabra de Dios, como aquel que os llamó es santo, hermanos, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. No nada más en una parte. Hermanos, tú y yo como creyentes debemos tener un estilo de vida, no una manera de vivir. Eso se lo dejamos a los de afuera. Eso se los dejamos a los inconversos. Eso lo dejamos a la gente que no conoce de Dios. Ellos tienen maneras de vivir, un comportamiento de una forma en su casa, otro comportamiento fuera de casa, otro comportamiento en su iglesia, cuando van a su iglesia cada domingo y demás. Nosotros no, hermanos, nosotros tenemos un estilo de vida, tenemos que ser de una sola pieza. Dice el apóstol Pedro que así como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No podemos ser creyentes, hermanos, en la iglesia, tener una manera de conducirnos dentro de la iglesia y afuera ser otras personas. Es triste encontrar hermanos, tristemente, que pasan por alto esta gran verdad, pasan por alto esta palabra tan hermosa que dice, así como aquel que os llamó es santo, tú y yo tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Quisiera yo compartirles una situación que me sucedió hace un par de meses con un trabajador que lo llevé a trabajar a hacer unos pisos, y este muchacho, pues yo lo veía que se expresaba con algunas groserías, y pues yo no lo conocía, él me lo recomendaron, lo llevó otro maestro, y finalmente en una plática que tuve con el maestro que me lo recomendó, me dice, él es de tu misma religión. Él se expresó así. Ellos no saben a veces cómo dirigirse a los cristianos, ¿verdad? Y nada más dijo así, él es de tu misma religión. Y yo le dije, ¿quién? Y me dice, Abimael, el joven que te traje para que te ayudara. Y hermanos, es triste que la gente, él no conoce de Dios, el que lo recomendó. Es triste ver que lo generaliza o dice son de la misma religión. Y hermanos, es triste ver cómo se expresaba con groserías. Su vocabulario no era propio a un hijo de Dios. Y como él me pasó su contacto, hermanos, pues yo veía sus estados, lo que publicaba. Y hermanos, es triste ver ahora a los creyentes. Y saben que cuando yo le pregunté si era cristiano, me dijo que sí, y que incluso dirigía en alabanza, tocaba la batería. Hermanos, es triste hoy en día ver creyentes, hermanos, me abstengo a decir si son o no, no me corresponde y ni lo sé, hermanos, pero es triste ver creyentes, por decirlo así, hermanos, que tengan esa postura. No tienen un estilo de vida, tienen una manera de vivir.
Se comportan de una manera en su iglesia y fuera son otros. Hermanos, el apóstol Pedro decía en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, hermanos, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y hermanos, pues si nosotros recordamos lo que dice en la carta a los tesalonicenses, en capítulo 4, versículo 3, donde dice, hermanos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hermanos, la santidad práctica va a venir a ti y proviene, hermanos, de nuestra ocupación con nuestro Señor. La santidad práctica, hermanos, y progresiva solamente proviene de cuánto nos ocupamos en relacionarnos, hermanos, con nuestro Señor. Tenemos que vivir en santidad, hermanos, para asemejarnos a aquel que nosotros decimos adorar. Tenemos, hermanos, que vivir en santidad día a día para asemejarnos a aquel al que nosotros decimos que adoramos, a nuestro Señor Jesucristo. Entramos a la cuarta y última, hermanos, que es la santificación perfecta. Este aspecto de la santificación perfecta, hermanos, es a un futuro. Ya lo sabemos, ¿verdad? Es a un futuro para todo creyente, hermanos, donde quedaremos para siempre limpiados de todo pecado y de toda contaminación. Seremos como el Señor Jesús, perfectamente santificados. Hermanos, en ese momento la iglesia, hermanos, aquel día la iglesia experimentará y recibirá la santificación definitiva y perfecta. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 27. Y dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se dan cuenta? Está hablando de la iglesia. Aquel día la iglesia, hermanos, recibirá su santificación perfecta, su santificación definitiva. Hermanos, vamos a ver otros pasajes, 2 pasajes más antes de concluir y sacar una aplicación. Vamos a ver 2 pasajes más que describen nuestra perfecta santificación, hermanos, sin mencionar la palabra. Vamos a ver 2 pasajes nada más que tienen que ver con la santificación perfecta que nosotros experimentaremos sin mencionar esa palabra. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Qué hermoso, porque le veremos tal como Él es. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí vemos a Juan una vez más expresando estas palabras: amados, ahora somos hijos. Ya es una dicha, y es un privilegio, es una bendición que ya somos hijos. Y dice, y aún falta algo mejor, aún falta algo más bello, aún falta algo más grande que Dios tiene para ti. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, tenemos la seguridad y la certeza, hermanos, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, qué hermosas palabras expresadas por el apóstol Juan cuando vemos esto, que nuestro Dios dice, nosotros experimentamos que ya es una bendición, una dicha ser hijos, pero aún falta algo más hermoso. Otro es Judas 24, hermano.
Hay un libro antes de Apocalipsis, adelantito de Juan. Judas 24 es el otro versículo. Hermanos, otro pasaje que describe nuestra perfecta santificación sin mencionar la palabra. Y Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, como conclusión, hemos visto 4 tipos de santificación. La primera es la santificación preconversión, la segunda es la santificación posicional, la tercera es santificación progresiva o práctica, la cuarta es santificación perfecta. Hermanos, de esas cuatro tipos de santificación que vimos, en 3 nosotros no tenemos nada que ver. La tercera sí, donde nos involucra nuestro Dios a que nosotros debemos de vivir unas vidas separadas para Él. La primera, Él nos eligió por el puro afecto de su voluntad. La segunda es que cuando tú y yo nacemos de nuevo, te pone en un lugar de privilegio. Inmediatamente, posicionalmente, eres santificado. La cuarta, hermanos, de la última que acabamos de hablar, es la esperanza con el que vive todo creyente, que algún día estaremos con el Señor Jesús, donde ya seremos libres de todo pecado y de contaminación. Pero hermanos, la tercera habla de la responsabilidad que tú y yo tenemos como creyentes. Y hermanos, si nosotros, me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿cómo debemos de presentarnos delante de Dios día a día? Y esto es para ya sacar una aplicación, hermanos, de este estudio, de esta prédica. Dice una vez más el apóstol Pablo hablándole a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjate, hermano, de qué manera expresa Pablo esto. Primero antepone lo que Dios ha hecho en tu vida para solicitarte algo. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuán misericordioso ha sido Dios con tu vida, con mi vida? Todos los días sus misericordias son nuevas cada día. Son maravillosas, son grandes. Hermanos, recuerda toda la misericordia que Dios ha tenido contigo. Pablo dice, antepone esto y dice: les ruego, hermanos, por todas esas misericordias, por todas esas bendiciones que Dios te ha dado, dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, la palabra de Dios aquí a través de palabras del apóstol Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que debe de ser santo, agradable a Dios, y que ese es vuestro culto racional. Hace rato hablábamos de aquellos que llevan una manera de vivir y no un estilo de vida, hermanos, y hablábamos de eso, ¿verdad? Que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, el que tú vayas a la iglesia, te comportes de una manera y fuera de otra, que sigas haciendo cosas que ya no son propias a un hijo de Dios, esto no es racional. Lo racional es que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios todos los días de tu vida. Eso va a dirigir tu vida. Eso va a manifestarse, eso va a reflejar que eres un verdadero hijo de Dios y que estás viviendo día a día una vida de separación del mundo para vivir para Dios. Hermanos, ¿cuál es tu motivación para vivir en santidad? Siempre que cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a aquellas mamás solteras, ¿verdad? O incluso matrimonios, cuando quieren ver crecer a sus hijos sanos, cuando quieren proporcionarle algo material a sus hijos, que a veces requieren, necesitan, a veces los padres se abstienen de comprarse ellos, se sacrifican ellos mismos con tal de darle a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque, hermanos, su motivación es tan grande, son sus hijos. Y entonces ellos se sacrifican. Hermanos, hay veces que escuchamos, ¿verdad? Yo me dejé de comprar, o yo dejé de hacer esto, o no me compro esto por dártelo a ti, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque su motivación es grande, su motivación es fuerte. Y entonces ellos se abstienen de irse a pasear, de irse de compras, ¿verdad? Porque tienen una motivación más fuerte que sus propios deseos. Hermanos, ¿cuál es nuestra motivación para vivir en santidad? Les voy a poner un ejemplo que en algún momento lo mencioné. Si alguien te dijera que atravesaras una viga, un tablón, y caminaras a 2 metros de altura, de un extremo de 5 metros, de extremo a extremo, y te dijeran que te dan 50 pesos porque tú camines a una altura de 2 metros en una viga de no más de 20 centímetros, quizás muchos lo pensaríamos, porque la motivación, esos 50 pesos no son suficientes. Y entonces el obstáculo y el peligro se hace mayor. Pero ¿qué pasaría si alguien te ofrece 10,000 pesos por cruzar? Ese obstáculo ya no lo ves mayor. Ese obstáculo lo ves menor. ¿Por qué? Porque tu motivación para lograr cruzar esa viga, ese tablón, es más grande. Son 10,000 pesos. Hermanos, muchas veces se expresan, he escuchado que se expresan, es que es difícil vivir una vida en santidad. Y lo es, hermanos. Pero la palabra de Dios te dota de las herramientas para que tú puedas lograrlo y vivir en santificación día a día. Esos obstáculos que tú ves grandes, hermanos, debes de tener una motivación. Y yo te pregunto, Cristo no es una motivación suficiente para que tú te esfuerces día a día y aquellos obstáculos que tú ves día a día en tu vida se hagan pequeños para que tú puedas sobrepasarlos con tal de agradarle a Dios. Cristo no es una motivación suficiente, hermanos. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que llevó tus pecados. Él fue el que cargó y en Él fue descargada la ira de Dios sobre su bendito cuerpo. Él fue en tu lugar, Él fue tu sustituto. Yo te pregunto, Él no es una motivación grande y suficiente como para que tú y yo vivamos en santidad día a día, apartados del mundo para agradarle a nuestro Dios. Hermanos, creo que tenemos una motivación tan grande, tan fuerte, tan bella, hermanos, que si nosotros vamos a la palabra de Dios, seguramente los obstáculos, hermanos, se harán pequeños, porque nuestra motivación es enorme, es grande, porque es el Señor Jesús. Eso debe de ser una certeza en tu corazón y en tu mente, hermanos, como hijos de Dios. ¿Cómo poder lograrlo? Ya para concluir, hermanos, esta prédica, ¿cómo lograrlo? La respuesta la vemos ahí mismo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice así: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hermanos, hace rato veíamos cuál es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hermanos, vivamos una vida en santidad, esforcémonos. Quizás no sea fácil, pero la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él te dará las fuerzas necesarias para vencer todo obstáculo. Y recuerda, tu motivación suficiente y grande es Cristo. Si tu motivación no es Cristo, hermano, seguramente por eso estamos fracasando cada momento. Hay tristemente, hermanos, que caen una vez y otra y otra. ¿Saben por qué? Porque quizás su enfoque ha sido hacia otro punto. Pero hermanos, cuando nuestra motivación es grande, los obstáculos se hacen pequeños. Tú los sobrepasas. Y la pregunta que sé yo: ¿Cristo no es una motivación suficiente y grande como para esforzarnos a vivir en santidad? Claro que lo es. Bendito sea nuestro Dios. Muchas gracias. Es el tema que me tocó compartir en esta
tarde, hermanos. Esperamos que hayamos sido bendecidos y edificados por medio de su palabra. Muchas gracias. Hagamos una oración. Amado Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Rogamos que pongamos en práctica lo que escuchamos en esta tarde, nuestro Dios. Gracias por tu palabra tan bella, aquellas palabras tan hermosas, nuestro Dios, que acabamos de entender, y sobre todo estos 4 tipos de santificación. Tú nos elegiste desde antes de que naciéramos. Una vez que nacimos de nuevo, posicionalmente nos pusiste en un lugar de privilegio. Nuestro Dios, también nos prometes que un día estaremos con nuestro Señor Jesús, donde ya no habrá contaminación ni pecado, y seremos seremos perfectamente santificados, nuestro Dios Padre. Pero hay una santificación que es la progresiva, donde nosotros jugamos un papel importante. Cuánto te amamos, que lo demostremos con nuestra manera de vivir y conducirnos. Gracias, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración y la bendición, nuestro Dios, que requerimos de ti para esta situación que estamos viviendo. Guarda y cuida nuestras vidas y guarda toda la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y una vez más, es un placer poderles haber saludado y poder haber escuchado de la palabra de Dios. Hasta pronto.